Hola, buenas tardes. Mi nombre es Henry Anil Silva Morales, estudiante de la carrera de Ingeniería Electrónica, y les vengo a presentar una microexposición para la materia Sistemas Digitales 1, donde les voy a hablar sobre los sistemas integrados y las familias TTL y CMOS. Cuando hablamos de circuitos integrados, nos referimos a una combinación de elementos de circuitos que forman parte de un mismo chip. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Nosotros generalmente cuando trabajamos circuitos vemos que hay una gran cantidad de componentes y todos esos componentes generalmente los conocemos como resistencias, condensadores, transistores, diodos y cada uno son relativamente grandes. Cuando se crearon los circuitos integrados, se nos permitió en pequeñas cápsulas meter todos esos elementos circuitales y por medio de entradas y salidas simular o modelar esos circuitos de una manera más cómoda. Están elaborados a su vez con material semiconductor, que es el material con el que se hacen los circuitos electrónicos. Estos chips generalmente están montados en recipientes de cerámica o plástico y las conexiones se soldan a terminales externas para formar el circuito integrado. Como podemos ver aquí en la imagen, está la plaquita, que sería nuestro circuito integrado, y las terminales, que son las que van conectadas al circuito más grande que necesitemos utilizar. El número de terminales varía de 14 en un paquete de integrado pequeño hasta miles en los paquetes más grandes. Por lo menos una compuerta pequeña no la podemos comparar con un microprocesador, ya que el microprocesador tiene muchísimas más patas debido a que hace muchísimas más funciones y tiene muchísimos más componentes internamente. Además, cada circuito integrado tiene una descripción alfanumérica como podemos ver acá. Esta a su vez nos ayudará a saber el funcionamiento, cómo está compuesto, y esto lo hacemos por medio del datasheet o hoja de datos, que generalmente lo podemos buscar en la internet cuando no conozcamos o no tengamos a la mano el físico del manual del circuito integrado. Voy a hablar de las familias de circuitos lógicos. Cuando me refiero a una familia lógica, me refiero a un grupo de dispositivos digitales que comparten una tecnología en común de fabricación. ¿Qué quiere decir esto? Que están fabricados con los mismos transistores y tienen estandarizadas sus características de entrada y salida, es decir, son compatibles entre sí. Como por ejemplo los TTL. Los TTL están hechos con transistores de unión bipolar o BJT. Y yo puedo tener un integrado que me tenga compuertas AND y otro que me tenga compuertas OR y los puedo conectar sin ningún tipo de acople, pues sus entradas y salidas pueden ser interconectadas sin ningún problema. Ahora hablaremos de las familias más conocidas. Primero tenemos la TTL. Su característica es lógica transistor-transistor y es una de las primeras familias, una de las más utilizadas por su bajo coste. Luego tenemos la SL, lógica de emisor acoplado. Esta es para circuitos de alta velocidad. Luego tenemos la RTL, lógica transistor resistencia. Ya es obsoleta y usaba también BJT. Luego tenemos los MOS, o que su característica es semiconductor de óxido metálico, que permite circuitos que requieren alta densidad de componentes, quiere decir muchos componentes en una pequeña placa. Luego tenemos una mejora, la CMOS, de semiconductores complementarios de óxido metálico. En esta podemos usar semiconductores o está compuesta de semiconductores o transistores MOSFET canal N y canal P y poseen bajo consumo de potencia y un amplio rango de alimentación. Y por otro lado tenemos los I2L, la lógica de inyección integrada que nos permite gran cantidad de componentes en una pequeña placa, debido a que permite una muy alta densidad de componentes. Ahora les voy a hablar de la familia TTL. Cuando hablamos de TTL referimos al nombre transistor o transistor logic, que es una de las familias más populares debido a su bajo costo, buena velocidad y bajo consumo. Estos están conformados por transistores de unión bipolar o BJT. Estos son una serie de transistores que están compuestos de tres terminales: base, colector, emisor. Y a su vez ellos son controlados por corriente. La corriente de base me regula la corriente que va a pasar por el colector y el emisor. A su vez, para poder hacer funcionar estos integrados debemos alimentarlos con una tensión de 5 voltios. Esto puede variar según el integrado,
con un 5% hacia arriba o hacia abajo de 5 voltios. Los niveles lógicos para este tipo de transistores están de 0 a 0.8 para el bajo o el 0 y de 2.2 hasta el valor de la fuente, que sería 5 voltios, para el estado alto o el 1 lógico. Una de las características más importantes que tiene este tipo de integrados es la velocidad de transmisión, que es lo que los caracteriza. Pero esto también nos puede aumentar el consumo. Ahora vamos a hablar de los niveles lógicos de la familia TTL. Cuando hablamos de niveles lógicos hablamos de 0 y 1. Pero para obtener estos ceros y 1 debemos tener ciertos voltajes tanto en la entrada como en la salida y para que el integrado los pueda leer como ceros o unos. Primero tenemos en la entrada el V sub H mínimo, que sería el voltaje mínimo para que nuestro integrado lea esa señal como un 1 lógico. Y también tenemos el V sub L máximo, que sería el máximo voltaje para que nuestro integrado lea, lea esa señal que le está entrando como un cero lógico. El V sub H mínimo en la mayoría de los casos es de 2 voltios, el V sub L máximo generalmente es máximo de 0.8 voltios. Por otro lado, para la salida tenemos unos valores un poco distintos. Tenemos el V sub H, que sería el voltaje mínimo para que en la salida se pueda estar representada como un 1 lógico, que en este caso sería 2.4 voltios. Y por otro lado tenemos el V sub L máximo, que sería el voltaje máximo con el que yo puedo representar un 0 en la salida, que sería de 0.4 voltios. Si en la entrada o en la salida tenemos valores por dentro de la banda de no permitido, nuestro integrado no va a funcionar bien. Por lo tanto, en nuestros diseños debemos garantizar los voltajes dentro de los rangos preestablecidos. Ahora vamos a hablar de cómo utilizar las entradas sin utilizar o desconectadas en una compuerta de un integrado TTL. Primero, si dejamos uno de los terminales sin conectar, es decir, flotante, nos va a arrojar con un 1 lógico. La otra manera de utilizarla es conectarle una fuente de 5 voltios con una resistencia de 1K. Y por último, conectar el terminal que no estamos utilizando a otro terminal que sí, para que éste obtenga la misma entrada que el principal. Ahora les voy a hablar de la familia CMOS, también llamada de semiconductor complementario de óxido metálico, en inglés las siglas CMOS. Es una de las familias lógicas más empleadas en la fabricación de circuitos integrados, debido a su bajo coste, al bajo consumo y a que podemos realizar muchas funciones con ellos. Están compuestos por transistores MOSFET, que los transistores MOSFET son dispositivos de 3 terminales que son controlados por voltaje. La principal característica consiste en la utilización conjunta de transistores MOSFET tipo de canal P y MOSFET de canal N. En cambio, la familia anterior, que es la MOS, solamente utiliza uno de los dos tipos. Además, con los CMOS podemos realizar las mismas funciones que con los TTL y otras más que con los TTL no podíamos realizar. Acá en la imagen podemos ver 3 de las compuertas que podemos trabajar con la familia CMOS. Está la compuerta NAND, la AND y la NOR. En la familia CMOS, al igual que en la TTL, tenemos unos niveles lógicos, que estos niveles también dependen de una serie de voltajes tanto para la entrada como para la salida. En este caso, para la entrada, el VSUIH mínimo para que nuestro integrado CMOS nos arregle un 1 lógico es de 3.5 voltios. Y el VSUIL máximo para que nos arregle
Un cero lógico es de 1.5 voltios. Para el caso de la salida, tenemos unos rangos mucho más pequeños. Para que nos arroje un 1 lógico, el VSUH mínimo es de 4.4 voltios y el VSUOL máximo, que sería para que nos arroje un cero lógico o un bajo, es de 0.33 voltios. Estos son valores muy distintos en la salida en comparación con los TTL. Ahora vamos a hablar para la familia CMOS cómo utilizar entradas sin utilizar o desconectadas. En el caso de la familia CMOS no podemos dejar entradas desconectadas o flotantes. Siempre debemos conectarla o a tierra para que queden en 0 voltios o a una fuente de voltaje. ¿Debido a que si las dejamos desconectadas pueden ser susceptibles a por medio de ruidos o corrientes estáticas polarizarse y darnos valores no deseados? Ahora vamos a hablar del ruido en los circuitos digitales. Cuando hablamos de ruido en circuitos digitales nos referimos a perturbaciones transitorias e indeseadas que se producen en los niveles lógicos de los circuitos. Esto se puede ver a ruido eléctrico producido por chispas, motores o fluorescentes, por ruido en la alimentación o por el acoplo entre pistas. Esto nos puede causar que nuestros circuitos nos arrojen valores lógicos errados. Para el TTL, por lo tanto, los circuitos integrados tienen cierta protección ante ello. Para el TTL, 0.4 voltios tanto en bajo como en alto nos puede proteger de esa fluctuación. Para el CMOS en bajo nos puede proteger de 0.9 y en alto 1.17 para los que son alimentados por 5 voltios. Y para el CMOS de 3.3 voltios nos puede proteger 0.4 en bajo y 0.4 en alto.